El quinto capítulo de las Crónicas de Akakor lleva por título Los Guardianes del Conocimiento y comienza con Tatún Nara hablando sobre la importancia de los guardianes del conocimiento en la cultura Akakore. Según él, los guardianes del conocimiento son una casta especial de Akakores que llevan seleccionados desde una edad temprana para recibir una educación especial y para proteger los secretos de la cultura Akakore. Luego, Tatún Nara describe el proceso de selección de los guardianes del conocimiento y cómo son educados en una variedad de temas, incluyendo la historia de los Akakores, la ciencia, la medicina y la tecnología. Los guardianes del conocimiento también son responsables de mantener los registros escritos de la cultura Akakore y de proteger los artefactos sagrados. Además, Tatún Nara habla sobre el papel de los guardianes del conocimiento en la predicción del futuro. Según él, los guardianes del conocimiento son capaces de prever el futuro mediante la lectura de ciertos signos y símbolos, también mediante el uso de la telepatía. Tatún afirma que los guardianes del conocimiento predijeron la llegada de los conquistadores españoles mucho antes de que estos llegaran a la región. El sexto capítulo de las Crónicas de Akakor lleva por título El ataque de las serpientes y se comienza con Tatún Nara hablando sobre un incidente en la tribu que fue atacada por una manada de serpientes gigantes. Tatún Nara describe cómo las serpientes se abalanzaron sobre su tribu y atacaron a varios miembros, causando un gran alboroto y confusión. Luego, Tatún Nara habla sobre cómo su tribu logró defenderse del ataque y describe cómo los guerreros Akakores lucharon contra las serpientes usando lanzas y flechas y cómo los cazadores Akakores pudieron capturar a alguna de las serpientes vivas. Tatún también describe cómo los curanderos Akakores trataron a los miembros heridos de la tribu usando hierbas medicinales y otros remedios naturales. Además del ataque, Tatún Nara y otros miembros de la tribu se reunieron para discutir el posible origen de las serpientes. Tatún Nara sospecha que las serpientes fueron traídas por un grupo de exploradores españoles que habían visitado la región unos años antes y que habían liberado varias serpientes en el área. El séptimo capítulo de las Crónicas de Akakor lleva por título El regreso de los guerreros y comienza con Tatún Nara hablando sobre un grupo de guerreros Akakores que regresaron a la tribu después de un tiempo de ausencia. Tatún Nara describe cómo los guerreros llegaron a la tribu montando caballos y portando armas modernas como pistolas y rifles. Después de la bienvenida inicial, los guerreros se reunieron con Tatún y otros líderes tribales para informarles sobre sus viajes y las noticias que habían traído de otras regiones. Los guerreros informaron que habían visitado varias tribus vecinas y que habían tenido éxito en la negociación de acuerdos comerciales y de alianza. Tatún también habla sobre cómo los guerreros Akakores habían aprendido a utilizar las armas modernas y cómo estaban interesados en conseguir más armas y municiones. Tatún Nara explica que él mismo había sido entrenado en el uso de armas modernas
durante su tiempo en la Academia Militar en Brasil y que estaba dispuesto a enseñar a otros miembros de la tribu a cómo utilizarlas. El octavo capítulo de las Crónicas de Acacor lleva por título La llegada de los dioses blancos y comienza con Tatún describiendo cómo la tribu Acacore recibió la visita de dos hombres blancos vestidos con trajes militares. Los hombres se presentaron como oficiales del gobierno brasileño y preguntaron por Tatún Nara, a quien querían conocer y entrevistar. Tatún Nara aceptó encontrarse con los oficiales y les llevó a una zona especial dentro de la selva, donde se construyó una especie de campamento militar. Allí, Tatún Nara fue sometido a un interrogatorio exhaustivo por parte de los oficiales, quienes le preguntaron sobre su tribu, su cultura y su conocimiento de la región. En un momento dado, Tatún Nara fue sorprendido por el avistamiento de un extraño objeto volador en el cielo. Los oficiales también lo vieron y parecían estar sorprendidos. Tatún Nara les explicó que los objetos voladores eran comunes en la región y que la tribu Acacore los había visto muchas veces. Después de este incidente, los oficiales brasileños continuaron interrogando a Tatún Nara y le preguntaron sobre la existencia de una ciudad perdida llamada Acacor. Tatún les confirmó la existencia de la ciudad y les dijo que él era uno de los descendientes de sus antiguos habitantes. El capítulo 9, titulado 13º día, comienza con Tatún y su grupo de exploradores llegando a una aldea donde son recibidos por los habitantes locales. Después de pasar la noche en la aldea, el grupo parte en canoa por el río Orinoco. En su camino, Tatún Nara habla sobre la leyenda de los 4 vientos, que según él son las fuerzas que rigen el universo y que pueden ser utilizadas para predecir el futuro. También habla sobre cómo los antiguos habitantes de Acacor conocían los secretos de los 4 vientos y los utilizaban para mantener el equilibrio del mundo. El grupo llega a una isla donde Tatún realiza un ritual para invocar al espíritu de un anciano chamán. Según Tatún Nara, el espíritu del chamán le habla sobre el futuro de la humanidad y le advierte sobre la llegada de una gran catástrofe. Después de la ceremonia, el grupo continúa su viaje por el río Orinoco hasta llegar a una cascada peligrosa que les obliga a hacer una parada. En el punto, Tatún Nara habla sobre la historia de los antiguos habitantes de Acacor y su lucha contra los invasores extranjeros que intentaron conquistar su tierra. El capítulo concluye con el grupo decidiendo tomar un camino diferente hacia la ciudad perdida de Acacor, después de haber sido informados por un anciano chamán sobre la existencia de una entrada secreta a la ciudad. El 10º capítulo de las Crónicas de Acacor lleva por título El juicio de los dioses y comienza con Tatún Nara describiendo una reunión que tuvo con los ancianos de su tribu. Durante la reunión, los ancianos le contaron a Tatún Nara sobre un juicio que habían llevado a cabo en el pasado en el que los dioses habían juzgado a los antiguos habitantes de Acacor por sus pecados. Según los ancianos, los antiguos habitantes de Acacor habían sido juzgados por una serie de delitos como el asesinato y el robo. Los dioses habían decidido que los habitantes de Acacor debían ser castigados por sus pecados y habían enviado un gran diluvio para destruir la ciudad. Tatún Nara se mostró escéptico ante la historia de los ancianos
y les preguntó cómo podían saber que los dioses habían juzgado a los habitantes de Acacor. Los ancianos le explicaron que habían encontrado los registros de los dioses en una cueva sagrada y que los habían guardado como un tesoro. Después de la reunión con los ancianos, Tatún decidió investigar más a fondo la historia de Acacor y se adentró en la selva en busca de una cueva sagrada. Tras largas búsquedas, Tatún finalmente encontró la cueva y descubrió los registros de los dioses. El capítulo 11 de las Crónicas de Acacor lleva por título La batalla de las serpientes y comienza con Tatún Nara escribiendo cómo la tribu de los Uga Mongulala, liderada por su padre, tuvo que enfrentarse a una tribu de serpientes gigantes que habitaban en la selva. Durante la batalla, los Uga Mongulala sufrieron varias bajas y estuvieron a punto de ser derrotados por las serpientes. Sin embargo, Tatún Nara decidió tomar el liderazgo de la tribu y usar sus conocimientos sobre la selva para ganar la batalla. Tatún le explicó a los Uga Mongulala cómo utilizar los recursos de la selva para construir trampas y armas improvisadas. También les mostró cómo distraer a las serpientes y atacarlas por sorpresa. Gracias a la estrategia de Tatún Nara, los Uga Mongulala lograron vencer a las serpientes gigantes y salvar su territorio de la invasión. El capítulo 12, titulado Los Guardianes del Camino, comienza con Tatún Nara describiendo cómo los antiguos habitantes de la región, los Urus, construyeron una serie de túneles y canales bajo la selva que conectaban diferentes lugares. Estos túneles fueron utilizados para el comercio y la comunicación entre las tribus durante siglos. Tatún explica que los Urus también construyeron una serie de estructuras en las entradas y salidas de los túneles llamadas puertas por los habitantes de la región. Estas puertas eran vigiladas por los guardianes del camino, una orden de sacerdotes que se encargaban de proteger los túneles y garantizar que nadie las usara de manera indebida. Tatún relata que él y su padre recibieron la tarea de convertirse en guardianes del camino, por lo que fueron entrenados por los sacerdotes de la orden. A través de su entrenamiento aprendieron a proteger las puertas y a conocer los secretos de los túneles subterráneos. El capítulo continúa con Tatún describiendo cómo los guardianes del camino también eran responsables de realizar sacrificios en las puertas, con el fin de mantener el equilibrio en la región. Sin embargo, Tatún Nara asegura que nunca participó en estos rituales, ya que su padre consideraba que era demasiado peligroso. El capítulo 13, titulado El Enigma de los Anillos, comienza con Tatún explicando cómo la región estaba llena de enigmas y misterios que nunca habían sido resueltos. Uno de ellos se refería a unos anillos de piedra que se encontraban en diferentes lugares de la selva, que habían sido tallados con precisión y mostraban signos de haber sido utilizados para rituales sagrados. Tatún Nara cuenta cómo en una ocasión su padre lo llevó a una de las ubicaciones de los anillos, donde encontraron una serie de inscripciones talladas en las piedras. Estas inscripciones indicaban que los anillos habían sido utilizados por una antigua civilización que había desaparecido hace mucho tiempo. Tatún Nara y su padre también descubrieron una serie de objetos extraños en los alrededores de los anillos, como huesos humanos, objetos de cerámica y herramientas de piedra.
Estos hallazgos llevaron a Tatún Nara a concluir que los anillos formaban parte de una estructura más grande, posiblemente un templo o una ciudad perdida. El capítulo continúa con Tatún describiendo cómo él y su padre trataron de descubrir más información sobre los anillos, pero nunca pudieron encontrar respuestas satisfactorias. Tatún asegura que todavía está convencido de que los anillos son un enigma que nunca será resuelto por completo. El capítulo 14, titulado La sabiduría de los antiguos, comienza con Tatún hablando sobre la antigua sabiduría que se encuentra en la región del Amazonas. Según él, los antiguos habitantes de la zona poseían conocimientos profundos sobre la naturaleza, la medicina y la astronomía, entre otros temas. Tatún narra que en su juventud, mientras viajaba por la selva, en búsqueda de aventuras y conocimiento, se encontró con un anciano sabio que le enseñó acerca de la sabiduría de los antiguos. El anciano le habló de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de la necesidad de respetarla y cuidarla. El sabio también habló sobre la medicina tradicional y cómo los antiguos habitantes de la selva utilizaban plantas y hierbas para curar enfermedades y aliviar el dolor. Además, el anciano habló sobre la astronomía y cómo los antiguos utilizaban el conocimiento de las estrellas y las constelaciones para navegar por la selva y realizar ceremonias sagradas. Tatún describe cómo a lo largo de los años ha sido aprendido más acerca de la sabiduría de los antiguos y cómo ha aplicado estos conocimientos en su propia vida. Él cree que la sabiduría de los antiguos es esencial para vivir en armonía con el mundo natural y para mantener la salud y el bienestar. Capítulo 15, titulado El mundo subterráneo, comienza con Tatún Nara hablando sobre los túneles y cuevas que se encuentran en la región del Amazonas. Él sostiene que estos túneles y cuevas son parte de un vasto mundo subterráneo que está habitado por seres desconocidos y misteriosos. Tatún relata cómo en su juventud se adentró en uno de estos túneles y descubrió una serie de cámaras subterráneas que parecían ser parte de una ciudad perdida. Según él, esta ciudad estaba habitada por seres extraños que parecían tener una tecnología avanzada, pero que también eran hostiles hacia los seres humanos. Tatún afirma que ha explorado muchos otros túneles y cuevas en la región del Amazonas y que ha visto evidencia de que estos lugares son habitados por seres desconocidos que no se parecen a ningún ser humano conocido. Él especula que estos seres podrían ser extraterrestres o seres interdimensionales. El capítulo también habla sobre la creencia de Tatún en la existencia de una red de túneles y cuevas subterráneas que se extienden por el mundo, conectando lugares remotos y antiguos. Él cree que esta red de túneles fue construido por unos seres avanzados que habitan o habitaron la Tierra hace miles de años. El capítulo 16, titulado La ciudad prohibida, comienza con Tatún Nara hablando sobre la ciudad misteriosa llamada Paititi. Según él, esta ciudad es legendaria y ha sido buscada durante siglos por exploradores y aventureros de todo el mundo. Tatún Nara afirma que conoce la ubicación exacta del Paititi y que ha visitado la ciudad varias veces en el pasado. Él describe la ciudad como una metrópolis antigua y avanzada que fue construida por una civilización desconocida. También dice que la ciudad está protegida por fuerzas sobrenaturales y que es peligrosa para cualquier persona intentar acceder a ella sin la guía adecuada.
El capítulo también habla sobre la historia de la ciudad y su relación con la leyenda de Akakor. Tatún afirma que Paititi fue construida por los mismos seres avanzados que construyeron la ciudad de Akakor y que los dos lugares estaban conectados por una red de túneles subterráneos. También habla sobre cómo la ciudad fue abandonada hace mucho tiempo y cómo los tesoros que se encuentran dentro de ellos son enormes. El capítulo concluye con Tatún hablando sobre su plan para llevar a un grupo de exploradores a la ciudad prohibida y reclamar los tesoros que se encuentran dentro de ella. El capítulo 17, titulado La ciudad de los ancestros, comienza con Tatún Nara y su grupo de exploradores llegando a la ciudad abandonada en la selva amazónica. La ciudad está cubierta de vegetación y parece estar en ruinas, pero Tatún insiste en que es la ciudad de Akakor. A medida que el grupo explora la ciudad, Tatún habla sobre la historia de los habitantes originales de Akakor y cómo construyeron la ciudad hace miles de años. También habla sobre cómo la ciudad fue conquistada por una raza alienígena avanzada conocida como los dioses blancos. Tatún Nara lleva al grupo a una serie de cuevas subterráneas donde se dice que se encuentran los restos de los antiguos habitantes de Akakor. También muestra al grupo una serie de artefactos antiguos, incluyendo una espada y un casco de oro que cree que pertenecieron a los líderes de su ciudad. El capítulo concluye con Tatún Nara hablando sobre el plan para explorar más a fondo la ciudad de Akakor y descubrir sus secretos ocultos. El capítulo 18, titulado La guerra de los dioses blancos, comienza con Tatún hablando sobre la batalla entre los antiguos habitantes de Akakor y los dioses blancos, la raza alienígena avanzada que conquistó la ciudad hace miles de años. Tatún Nara describe cómo los habitantes de Akakor lucharon valientemente contra los dioses blancos, pero finalmente fueron derrotados por su tecnología avanzada. Los supervivientes de la batalla huyeron a la selva, donde se establecieron como tribus y comenzaron a adorar a los dioses blancos como dioses. Tatún también habla sobre cómo los dioses blancos establecieron una colonia en la ciudad de Akakor y cómo utilizaron su tecnología avanzada para controlar a los habitantes locales y explorar los recursos naturales de la región. El capítulo continúa con Tatún Nara hablando sobre cómo los dioses blancos desaparecieron misteriosamente de la ciudad de Akakor hace unos 1000 años y cómo la ciudad quedó abandonada desde entonces. El capítulo concluye con Tatún hablando sobre cómo cree que los dioses blancos pueden haber regresado recientemente a la región y cómo él y su grupo de exploradores están buscando pruebas de su presencia en la selva. El capítulo 19, titulado Ciudad Perdida, comienza con Tatún Nara y su grupo de exploradores adentrándose en la selva en busca de la ciudad perdida de Akakor. Después de varios días de caminata, el grupo llega a una cueva en la ladera de una montaña que Tatún cree que puede ser la entrada a la ciudad. Una vez dentro de la cueva, el grupo encuentra una serie de pasajes secretos y trampas que, según Tatún, fueron construidos para proteger la ciudad de los intrusos. Después de superar varios obstáculos, el grupo finalmente llega a una enorme caverna donde descubren la ciudad perdida de Akakor. Tatún Nara describe la ciudad como un lugar hermoso y majestuoso con grandes edificios de piedra y calles anchas y rectas. También habla de cómo la ciudad estaba diseñada para aprovechar la energía del sol y cómo estaba rodeado de tierras fértiles que proporcionaban alimentos para la población. El capítulo continúa con Tatún hablando sobre cómo los habitantes de Akakor tenían un conocimiento avanzado de astronomía y geometría.
y cómo su cultura estaba basada en la adoración de los dioses y en la creencia de la reencarnación. El capítulo concluye con Tatung Nara hablando sobre cómo él y su grupo de exploradores han encontrado pruebas de la presencia de los dioses blancos en la ciudad, incluyendo artefactos de metal y extrañas inscripciones en las paredes.